Ok, ok. Listo. Entonces nos quedamos en el último ejercicio. ¿Alguna duda que les haya quedado? Pues no, de momento no, profesor. A ver qué estamos viendo. Bueno, yo nada más ¿hay alguna otra forma de hacer el ejercicio? Digo, sé que es todo el procedimiento, pero, o sea, como que otro tipo de procedimiento igual para hacer el mismo ejercicio, o es como que la única forma de hacerlo. Pues podrías, déjame pienso. Mm, a ver qué es lo que nos piden. El reactivo limitante de este proceso. Podrías quizás partir del níquel, que está fácil convertirlo, pasarlo a mol, luego calcular la cantidad de moles de CO2 y con eso calcular el flujo volumínico y entonces comparar flujos volumínicos en lugar de cantidad de sustancia para saber el reactivo limitante. Ahí podrías hacer eso, o sea, podrías no pasar por la conversión a cantidad de sustancia del monóxido de carbono y comparar simplemente flujos volumínicos. Y bueno, eso tendría la ventaja, pues que si tienes el flujo volumínico de salida, bueno, tienes el requerido y tienes el de salida, y como los dos están en condiciones estándar, pues podrías sacar la diferencia de flujo para la salida y ya únicamente convertir lo generado a más volumen para calcular el total. Y como la fracción molar es igual a la fracción volumen, podría sacar la fracción volumen como la relación entre el volumen a la salida y el volumen total en la salida sería equivalente. Entonces podrías hacer eso para obtenerlo sin pasar, te digo, o sea, lo que te ahorraría sería pasar esto a mol. Pero por otro lado, pues esto a lo mejor no lo conviertes, el otro a lo mejor lo conviertes a pies, o sea, sí hay varias formas de hacerlo, de atacar el procedimiento, el problema para el activo limitante. Y bueno, ya lo que sobra, pues como sabes que es el exceso, pues ese sí lo tienes que hacer tal cual, pero eh, lo que es el cálculo del contenido de impurezas. Pero sí, esta parte sí podrías a lo mejor descomponerla de manera distinta. Ok, muy bien. Ujú. Entonces, ¿no hay dudas? ¿Alguna otra? No, de momento no. Ok, entonces vamos a pasar con este último. Y dice, el trióxido de molibdeno se reduce a 900 grados centígrados con hidrógeno en un horno de lecho fluidizado. Entonces lo mismo, ¿no? Es un horno el que tiene el fondo toberas y entonces le vas a inyectar hidrógeno y vas a reducir el trióxido de molibdeno. El proceso ocurre por medio de dos reacciones consecutivas. Entonces la primera es que el trióxido se compone con hidrógeno en dióxido más vapor de agua y luego ese dióxido pasa con el hidrógeno pasa a ser molibdeno y vapor de agua, ¿no? Ujú. El molibdeno siempre tiene un 100% de conversión en la primera reacción, entonces esta se lleva a cabo al 100%. Sin embargo, la segunda reacción depende del flujo másico de trióxido de molibdeno que se alimenta al horno. Si el flujo de trióxido de molibdeno es igual o menor a 0,5 toneladas por hora, la conversión de hidrógeno se mantiene en constante en un 22,35%. Pero a mayores flujos sigue la siguiente relación empírica, donde el flujo másico se emplea en toneladas por hora, ¿no? Entonces podemos calcular porcentaje de conversión de hidrógeno en función del flujo de molibdeno que nosotros estemos alimentando. Ujú. Y bueno, dice, realice una gráfica de control con al menos 10 puntos del porcentaje de conversión de hidrógeno contra el flujo másico de molibdeno de 0 hasta 2 toneladas por hora. Y bueno, aquí dice que esto lo tenemos que meter en toneladas por hora. Esa parte pues es relativamente sencilla. Ujú. Pues para obtener la gráfica requerimos de seleccionar los puntos que consideraremos
y evaluar la función en la misma. Entonces vamos a hacer una tabla. Es lo más fácil para representarlos. Entonces comencemos por hacer una tabla. Necesitamos una tabla y ¿qué requerimos en la tabla? Pues requeríamos una columna para poner el flujo de molibdeno, el flujo másico. Y requeriríamos una tabla para poner el porcentaje de conversión de hidrógeno. Entonces vamos a poner dos columnas. Entonces aquí vamos a poner flujo másico de óxido de molibdeno y este va a estar en toneladas por hora. Y aquí vamos a poner el porcentaje de conversión de hidrógeno, que es el que queremos conocer. Eso pues está en por ciento, ¿no? Ahora, ¿qué puntos vamos a evaluar? Dice que necesitamos 10 puntos de 0 a 2 toneladas, ¿no? Vamos a poner aquí 0 y el último debe ser 2. Ujú. Y necesitamos 10 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces necesitamos otros 3 al menos. ¿Sale? ¿Cómo lo dividiría? Podríamos poner 0.2, 4, 6, 8. Vamos a meterle un punto más aquí. Vamos a ponerle 11 puntos. 1.8. Y ahora tenemos que evaluar este. Si tenemos la ecuación, es esta. ¿Ok? Y dice que por debajo de 0.5 toneladas por hora, la conversión se mantiene en 22.35. Entonces aquí a lo mejor nos conviene agregarle un punto adicional en el límite, 0.5. Entonces yo voy a hacer una onda y les voy a dar todos los puntos que están arriba, ¿no? Entonces son 22.35, 22.35, 22.35, 22.35. Pero por los otros, pues necesito que me los calcule, ¿sale? Entonces ya les ahorré paso. Entonces hay que calcular con este. Entonces evalúen en esta ecuación. La voy a copiar aquí abajo para que la podamos ver. Esa cantidad de toneladas para ir llenando la tablita. ¿Cuánto les da aquí el punto 6? Le vamos a poner que es.
¿Cuánto les da este para punto 6? No, disculpe, ¿cómo era la operación? Es esta. Es menos 0,64 por el flujo de molibdeno, que es el que vamos a evaluar, al cuadrado, más 0,45 por el flujo de molibdeno, que es este, punto 6, más 22,3. Ok, ok. Si lo que va aquí es lo que sea resultando de esta ecuación. Me da 22,5196, pero no sé si redondeándolo 22,52. 22,52. Ah, a ¿O es ver, muy alto? revísenlo. A ver, revísenlo, a ver, revísenlo. En la de 0,8, profesor, a mí me dio 22,3. 22,3, ok, Ujú. está bien. Y esta debería ser 22,34. Pero bueno, si lo hacemos así, nos vamos a tardar una eternidad. Pues lo mejor es que nos apoyemos de alguna herramienta computacional, ¿no? Vamos a hacerlo con un Excel, ¿sale? Nada más que dejen, entonces les comparto una pantalla completa. Esta, ¿no? Con eso es pantalla completa. Sí. Entonces ahí está. Entonces ahí deberían estar viendo el... Ah, no, 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 no. Es la otra. Eh, esta. Entonces ahí deberían estar viendo el Word y si lo paso, el Excel. Ok. Entonces, bueno, ¿qué queremos hacer? Queremos obtener el flujo másico y el porcentaje de conversión, ¿sale? Para los puntos que ya establecimos. Entonces voy a copiar los puntos aquí al Excel. Voy a hacerlo un poquito más grande, no tanto, que no se ve. Entonces voy a amplificar un poquito esta parte de aquí, ¿vale? Ah, se ve horrible. Vamos a ponerle aquí, le voy a poner flujo másico. Másico, molibdeno O3. Y este debería ser porcentaje de conversión de hidrógeno, ¿no? Conversión de hidrógeno. Ahí está. Entonces, a ver, los primeros no son muy difíciles. Son 22,35 hasta 5, ¿no? Que se va a mantener Sí, constante. Y aquí lo que vamos a hacer es evaluar esta expresión. ¿Sale? Entonces aquí, a partir de aquí para abajo, vamos a evaluar esta expresión.
Entonces esto va a ser igual a menos 0.64 por la potencia de este número al cuadrado, ¿no? Más 0.45 por este también, más 22.3. Entonces aquí ya tendría yo mis valores. Ahora, como esto va a ser una gráfica de control y seguramente lo van a usar muchas personas, lo ideal pues es que sea lo más simple posible. Entonces lo voy a reducir a dos cifras decimales. ¿Vale? Ahí nada más le oprimí aquí que redujera la cantidad de decimales. Entonces tenemos y con eso ya podemos llenar nuestra tablita. Ajá. Entonces aquí voy a copiar este formato porque no tienen el formato que yo quiero y ya está, ¿no? Entonces 22.34, 22.25, 22.11, 21.92, ajá. Y bueno, tiene sentido porque si vemos, pues esta ecuación nos da pistas de cómo debe ser nuestra gráfica, ¿no? Entonces dice que tiene 22.3 como una constante. Entonces nuestra gráfica empezaría en 22.3. Luego tiene un cuadrado que es negativo, eso quiere decir que tiene una curvatura hacia abajo. Y bueno, aquí tiene un término lineal, que ese pues lo que va a hacer es positivo, entonces va a hacer que la curvatura pues sea más amplia o menos amplia dependiendo de qué valores estemos tomando. Entonces, lo que nos piden realmente es una gráfica de control, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es graficar los puntos de Sí. la tabla. Así que ahí voy a agarrar y voy a insertar una gráfica de dispersión. Estas que tienen curvas no es recomendable que las usen porque infieren un comportamiento entre los datos, que si bien aquí sí es cuadrático, va redondeado, lo mejor es que usemos las rectas, ¿no? Entonces ya sea esta sin puntos o esta con puntos, yo voy a elegir la que tiene puntos porque así voy a poder ver los cálculos que hice. Y entonces seleccionamos datos. Vamos a agregar y esto va a ser el porcentaje de conversión de hidrógeno. Eh, los valores en X pues van a ser los flujos básicos de molibdeno y los valores en Y pues deberían ser los porcentajes de conversión que vamos a calcular, ¿no? Entonces, si bien pues tenemos justamente la curva. Ahora yo podría presentar esto así como está, pero se ve horrible, entonces y no es muy profesional, entonces vamos a hacerlo, vamos a arreglarlo, vamos a maquillarlo un poquito. Entonces le voy a quitar esto para empezar y le voy a agregar título a los ejes, que es muy importante en todas las gráficas. Ujú. Entonces les vamos a poner título a los ejes. Y entonces aquí sabemos que este es el porcentaje de conversión de hidrógeno. Y aquí como esto ya lo voy a presentar, entonces sí me voy a tomar la molestia de ponerle aquí que es un subíndice, S2, y le vamos a poner que esto está en porcentaje. Luego aquí tenemos el flujo másico de trióxido de molibdeno. Obviamente, como esto sí ya se lo voy a enseñar a la gente, pues le vamos a poner que es trióxido de molibdeno, bien, ¿no? Y que esto está en toneladas por hora, ¿vale? Ahora, por alguna razón esto lo pone gris por defecto el Excel, lo vamos a poner negro. Y pues tampoco me gusta que esté tan chiquito, entonces lo voy a hacer un poco más grande. Del 20. También estos números pues están grises por alguna razón, también los vamos a hacer negritos y un poco más grandes. Creo que le puse 18 acá, 18 acá. Y ahora, si le dan doble clic, pues les abre las opciones gráficas. Aquí, por alguna razón, el eje lo muestra gris, también lo quiero negro. Ujú. Y quiero que me muestre las marcas de gradación, entonces me voy aquí a esta opción del eje y le voy a poner las marcas de gradación principales en el exterior. Igual este también lo voy a hacer negrito. Y marcas de gradación principales en el exterior. Entonces ahora sí está mucho más presentable, ¿no?
Le voy a ajustar los límites de los ejes porque no sale más allá de 2 toneladas, que llegue hasta 2. Y aquí también le voy a ajustar ese límite viendo el valor mínimo, que es 20.6. Entonces aquí con que me marque hasta 20.6, pues yo todavía tendría los límites, ¿no? ¿Dónde está? Le puedo cambiar otras cosas, por ejemplo, bueno, aquí el máximo es 22.35, entonces no tiene caso que me enseñe más. Entonces como que sea 22.4. Ujú. Y aquí pues le podría cambiar un poquito cómo se ve esto, ¿no? Le podría hacer que el marcador sea un poco más grande, le podría cambiar por ejemplo, que no tenga relleno y le podría cambiar la línea que sea un poquito más gruesa para que se vea un poco diferente. Ujú. La línea, por ejemplo, simplemente es un apoyo, entonces a lo mejor la pongo punteada. Y entonces ya tendría una gráfica que me dice exactamente cuál es el porcentaje de conversión de hidrógeno con respecto al flujo másico. La última cosa es que esto tiene un borde gris que no se ve siempre, entonces normalmente yo le quito la línea, ¿no? Al borde. Y entonces esto ya lo puedo presentar. Entonces obtendremos la siguiente gráfica de control. Entonces ahí la pego, ¿no? Aquí normalmente, si la pegan así tal cual, viene anclada a lo que sería el libro de Excel, entonces no, yo casi siempre la pego como imagen, así ocupa menos espacio, nada más que hay que ajustarle el formato, ¿no? Hay que hacerla más chiquita. Lo voy a poner 10 o 9 centímetros. 9 centímetros. Y al igual que le puse un encabezado a la tabla, que siempre debe llevar, las gráficas siempre deben llevar un pie de figura, así se llama. Entonces le vamos a poner figura, gráfica de control del porcentaje de conversión de hidrógeno en función del flujo másico de trióxido de molibdeno. ¿Ok? Entonces aquí está, ¿no? Eh, Tendríamos esta gráfica, vemos que al principio es lineal, hasta que pasa de los 0.5 toneladas y entonces empieza a caer con respecto a la función. ¿Hasta aquí alguna duda de esta parte? No, profesor. Pues no, profesor. Ok. Ahora, vamos con la siguiente parte. Dice, realice una gráfica de control con al menos 10 puntos. Aquí ya tenemos 10 puntos. Con el flujo volumínico de hidrógeno mínimo necesario para obtener molibdeno libre de óxidos, variando el flujo másico de trióxido de molibdeno desde 0 hasta 2 toneladas por hora. Y aquí es donde empieza lo difícil, ¿sale? Entonces nos vamos aquí. Y dice que estamos usando trióxido de molibdeno. Ujú. Y aquí nos piden flujo volumínico de hidrógeno, ¿no? Está a 900 grados, entonces eso lo tenemos que considerar. Acuérdense que el volumen está relacionado con la temperatura del gas. Y lo importante, pues, es que esto es una serie de reacciones sucesivas. Ujú. Entonces entra el trióxido de molibdeno, reacciona con una parte de hidrógeno. Ujú. Y luego ese hidrógeno genera vapor de agua y dióxido de molibdeno. Luego entre ese dióxido de molibdeno, reacciona con más hidrógeno y eso ya nos forma molibdeno metálico, más vapor de agua. Ahora, este molibdeno metálico es el que nos interesa obtener. Y de este punto, esta primera reacción, sabemos que tenemos un 100% de conversión. Entonces, si metemos el hidrógeno estequiométrico, vamos a obtener la totalidad del dióxido de molibdeno que requerimos. Pero en esta segunda, la conversión de hidrógeno se ve limitada. Entonces yo necesito un exceso de hidrógeno para asegurarme la conversión total del molibdeno.
Así que tengo que hacer ese cálculo. Entonces voy a necesitar este hidrógeno más el exceso de hidrógeno para que se lleve a cabo esta reacción. Entonces vamos a comenzar calculando este hidrógeno. ¿Ok? Entonces vamos a hacer para el cálculo, comenzamos por obtener la cantidad de hidrógeno, ay no, hidrógeno para la primera reacción. ¿Cómo obtenemos la cantidad de hidrógeno que necesitamos para la primera reacción? Esa es la primera reacción. Entonces dice que necesitamos una gráfica de al menos 10 puntos. ¿Ok? Entonces necesitamos calcular el hidrógeno requerido para todas estas. ¿Cómo lo hacemos? Sería checar, por ejemplo, primero el mol del hidrógeno ¿Ok? y a Convertimos a partir mol. de ahí, ajá, después sería, se me fue el nombre de esta operación para poder checar cuánto requiere dependiendo de la cantidad de trióxido de molibdeno. Ok, sí, entonces necesitamos calcular la cantidad dependiendo de la relación estequiométrica, ¿no? Pues justamente vamos a hacer eso. Ahora, aquí la masa molar es una variable. Entonces la voy a dejar tal cual, así, ¿sale? Entonces nosotros lo que requerimos, ujú, le vamos a llamar así, el flujo molar de hidrógeno que requerimos para la reacción 1, ¿sale? Y para ese vamos a partir del flujo másico de trióxido de molibdeno. Entonces, como bien dijeron, pues lo primero es pasar este flujo másico a flujo molar. Y para eso partimos de la masa molar, ¿no? Entonces serían 144 kilogramos de trióxido de molibdeno, equivalen a 1 kilogramo mol, ujú, de trióxido de molibdeno. ¿Por qué lo estoy haciendo en kilogramos? Porque pues estoy trabajando en toneladas. Entonces pasar esto a gramos, pues es un poquito excesivo, pero trabajar con el flujo en kilogramos sí se puede hacer, ¿no? Simplemente sería multiplicar esto por 1000, entonces ya lo tendríamos en kilogramos y pues podemos trabajarlo de esa manera, ¿no? Entonces ya lo tenemos en mol, pero además pues usamos la relación estequiométrica como nos dijo su compañero, y entonces sabemos que 1 kilogramo mol de molibdeno reacciona con 1 kilogramo mol de hidrógeno, ¿vale? Y entonces ya obtendríamos este. Entonces lo primero que haríamos pues sería hacer esta multiplicación y nos quedaría una constante multiplicando la masa molar. ¿Cuánto les da este? Bueno, esta multiplicación es 1 a 1, entonces nos queda que multiplicando esto nos daría esto, ¿no? 1 kilogramo de hidrógeno, cada kilogramo mol de hidrógeno equivaldría a 144 kilogramos de molibdeno que nosotros metamos. Ujú. ¿Hasta aquí dudas? ¿Sí queda claro esta parte? Sí, Ah, profesor. más o menos. A ver, ¿cuál es la duda? No es duda, sino que más bien como que me confundo un poco, pero Ok, ok. Aquí creo que estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes. ok, ¿Esto?
Ajá, de convertirlo de mol a masa y luego de masa con la relación estequiométrica. O sea, vean que aquí me paré, ¿no? O sea, convertí la masa a mol y la relación estequiométrica la puse después. Pero en este otro estoy convirtiendo la masa a mol, ajá, y luego la relación estequiométrica la estoy pegando. Acuérdense que esto es un otro multiplicativo. Lo único es que aquí no conozco esta. O sea, sí la conozco, pero la tengo que evaluar en 10 puntos. Y siendo sinceros, pues nadie lo va a hacer, ¿no? O sea, sería pues un trabajo muy monótono, no lo vamos a hacer así. Nos vamos a apoyar de lo que sería una hoja de cálculo. Pero lo importante es que este factor de conversión, nosotros ya lo trabajamos. Simplemente lo que estamos cambiando es que ahora lo vamos a dejar como dependiente de cuál es la masa, pero hicimos lo mismo que hace rato, ¿sale? ¿Sí? De Ah, ok. Vale, profesor, gracias. tal maneras, cualquier duda, pues nos detenemos y la revisamos. Entonces, a ver, nos vamos a ir a nuestro Excel otra vez. Y entonces aquí yo dije, bueno, está bien, pero voy a trabajar con kilogramos, entonces voy a convertir este flujo másico de trióxido de molibdeno a kilogramos por hora. Y voy a trabajar en kilogramos pues, porque es un poquito más sencillo, ¿no? Entonces va a ser este por 1000. Y entonces dije, el primer paso pues va a ser calcular el flujo molar de hidrógeno de la reacción 1. Y entonces dije que para este flujo molar voy a usar esta ecuación que ya desarrollé, que es el flujo molar que requerimos en función del flujo másico. Me voy acá, pego mi ecuación, y entonces yo sé que para calcular este, pues voy a usar este, ¿no? Y entonces va a ser igual a este por 1 entre 144. Entonces aquí tengo los kilogramos mol de hidrógeno que requiero para convertir este molibdeno a dióxido de molibdeno. ¿Ok? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Entonces también esto lo voy a hacer chiquito. ¿Sí? Dos decimales. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Todo claro. Entonces ese es el primer hidrógeno que requiero. Ahora vamos a la segunda reacción. Y en la segunda reacción, les decía que la conversión ya no es al 100%. Entonces por ahí tengo que considerar algo para realizar esta conversión. Ujú. Pues vamos a la segunda reacción. Para la segunda reacción, tenemos esta estequiometría. Y lo que yo quiero calcular es es el flujo de hidrógeno en función del flujo másico, pero de trióxido. ¿Ok? Entonces, afortunadamente, pues la conversión de trióxido a monóxido, pues es 1 a 1. Entonces empiezo por eso, ¿no? Para, para que no nos perdamos, ¿no? Entonces, primero necesito cuántos moles voy a producir de dióxido. Entonces, para eso, pues primero convierto este trióxido. Ahí, le puse doble. A moles. Y luego necesito cuánto dióxido tengo a partir de esos moles de trióxido. Y les digo, como la conversión es al 100%, esto no sería muy difícil. 1 kilogramo mol de trióxido me produce 1 kilogramo mol de dióxido. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Esta parte queda clara? Sí, sí, se queda clara, profesor. Sí. Ok. Ahora, quiero saber cuánto hidrógeno necesito para este dióxido. Ujú. Entonces
Entonces, para eso, le voy a poner que cada kilogramo mol de dióxido necesita 2 kilogramos mol de hidrógeno, ¿sí? Es únicamente la relación estequiométrica. Y hasta aquí tendríamos algo similar a esto, ¿no? ¿Cuántos kilogramos mol de hidrógeno necesitamos? Pero aquí algo falta. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué nos falta? Aquí ya calculamos cuánto hidrógeno requerimos, pero ese es el hidrógeno ¿de qué tipo? El hidrógeno, ¿cómo le llamamos hace rato? Cuando calculamos el monóxido de carbono, que era la cantidad, ¿qué? Másica, ¿no? Del hidrógeno. No, la No. cantidad estequiométrica. La cantidad estequiométrica. Ah, Hasta aquí tendríamos el ok, ok. estequiométrico. Pero aquí necesitamos un exceso, porque tenemos un porcentaje de conversión. Ujú. Y ese porcentaje de conversión lo podríamos pensar como una eficiencia. Entonces, para eso, lo que vamos a decir es que de este hidrógeno, que es el que va a reaccionar, solo va a reaccionar una cierta cantidad. Entonces, yo le voy a poner aquí ¿cómo le pongo? Le voy a poner porcentaje de conversión de hidrógeno. Ay, no, de hidrógeno con respecto al 100% del que entra, ¿ok? Del 100% de hidrógeno que entra. Y de esa manera yo ya considero ese exceso, ¿sí? Esta es una manera de considerar esa eficiencia. Ujú. Déjenle, le cambio cómo está escrito. Le vamos a poner aquí mm, vamos a ponerle entre paréntesis, le voy a poner porcentaje y le voy a poner kilogramos mol. Ese porcentaje que va a ser el convertido va a ser por cada 100 kilogramos mol de hidrógeno que nosotros metamos, ¿vale? Entonces aquí lo que digo es, bueno, voy a necesitar estos kilogramos mol estequiométricos, pero de estos estequiométricos, el total que voy a meter solo van a ser este porcentaje, ¿sale? ¿Sí queda claro? Como que me cuesta un poco entenderlo, profesor. Bueno, piénsenlo así, estamos hablando de una eficiencia, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos el porcentaje de conversión que es como del 25%, ¿no? Entonces, eso significa que de lo que nosotros metamos, de lo que requeramos estequiométricamente, si yo metiera solo esos 25, no obtendría el 100% de conversión. Necesitaría meter 100, ajá, para poder realizar la reacción, porque esos 25 no me van a alcanzar. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es como multiplicando por un factor de eficiencia que va a ser más grande que uno y que por lo tanto, pues me va a decir cuánto tengo que meter, que sería 4 veces eso, ¿no? Si tuviéramos el 25% de eficiencia. Esto sería un 4, que es más o menos lo que tenemos al inicio. Entonces, de lo que yo calculo estequiométrico, le meto 4 veces más. Pero ese porcentaje va a variar con la masa de trióxido de molibdeno que estamos metiendo. Entonces, yo aquí tengo que dejar esto como estimado, ujú, para poder calcular esta parte de aquí arriba, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner estequiométrico y aquí también le voy a poner estequiométrico aquí abajo, ¿no? Entonces, del estequiométrico
yo tengo que meter más, ajá, para poder obtener la reacción al 100% de conversión. ¿Sí? Ok, sí, 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 sí. Entonces les sí, digo, este va a variar, ¿no? Entonces al principio es casi 25, entonces como un 4 y al final es un 20, entonces casi como un 5 veces, ¿no? O sea, va variando un poquito. Ok, entonces, vamos a hacer esta multiplicación. Entonces nos queda 2 por 100, 200 y 144 por uno por esto, por el porcentaje, ¿no? Entonces aquí abajo lo que tendríamos sería que el flujo molar de molibdeno lo relacionaríamos con el flujo de hidrógeno que requerimos, lo relacionaremos con el flujo másico de trióxido de molibdeno. Entonces necesitaríamos la masa molar, este se va con este se va con el 2 se queda aquí, entonces le vamos a poner 200. Ujú. Entonces vamos a obtener 200 kilogramos mol de hidrógeno por cada 144 kilogramos de trióxido de molibdeno, pero además tengo que considerar el porcentaje de conversión, ¿sale? Entonces aquí abajo le voy a poner que va multiplicado por el porcentaje de conversión. Ay, con- sale. Y entonces así quedaría la relación. Ujú. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Pues no, creo que no, profesor. Ok, entonces aquí al ladito vamos a calcular ¿no? Mm, ¿Cómo le hago para que no quede tan... Voy a ser chiquito, este también. Vamos a hacer como que ahí está, ¿no? Entonces, este de aquí sería el flujo molar de hidrógeno que requerimos debido a la reacción 2. Y entonces va a ser igual a esta por 200 entre, y sería 144 por, y el porcentaje de conversión que lo tenemos aquí, afortunadamente, en la misma hoja. Entonces, sí lo obtenemos, ¿sale? Ahí está. Y entonces el flujo molar total de hidrógeno pues sería la suma de estos dos, ¿no? El que requerimos para la primera reacción más el que requerimos para la segunda reacción. ¿Sí? ¿Hasta ahí estábamos claros? Sí, profesor. Y entonces de aquí, pues vamos a hacer esta misma fórmula, esta, ¿no? Para obtener el flujo volumínico a partir del flujo molar. Entonces aquí está. La vamos pues, a modificar un poquito para que nos quede como la queremos. Ahí no, el de abajo, este. Aquí el acento y entonces aquí le ponemos que el flujo volumínico de hidrógeno que requerimos, aquí no sería el flujo molar, ¿no? Sería la suma de los dos. Entonces necesitaríamos el flujo de la reacción uno más el flujo de la reacción 2, ¿no? Porque ese sería el total. Por RT entre P. Ujú. Entonces así lo usamos
Y pues entonces este está en kilogramos mol, ¿no? Porque lo estamos convirtiendo así. Entonces aquí le meteríamos un factor de conversión. Y es que 100 kilogramos mol es un mol. R, como lo queremos en litros por atmósfera, entonces lo vamos a poner en 0.082 litro atmósfera entre mol Kelvin. Temperatura son 900, porque es la temperatura a la que estamos haciendo la conversión. La conversión, 900 grados centígrados. Entonces eso serían 1173.15 Kelvin, ¿no? Y la presión, pues sí está a presión atmosférica, entonces una atmósfera. Entonces, ¿cuánto les da 0.082 por 1173 entre 100? O bueno, 0.082 por 1173.15. ¿Cuánto les da? Estos dos. Son 96.1983. Y estos serían litros, ¿no? Porque el mol se va con el mol, la atmósfera se va con la atmósfera, el Kelvin se va con el Kelvin, y entonces nos quedarían que cada 100 kilogramos, cada 100 kilogramos mol nos dan 96.1983 litros. ¿Sí? Sí, Ok. Este flujo estaba por hora, ¿no? Por hora. Ok. Entonces ahora ya nada más hacemos ese, que sería el flujo volumínico, que es justamente lo que nos están pidiendo. ¿Sale? Entonces ahora sí, el flujo volumínico de hidrógeno, pues sería esta suma por 96.1983 entre 100. Y así ya teníamos los litros de hidrógeno, ¿sale? sí. Y ya nada más necesitamos una gráfica. Nos insertamos la misma, seleccionar datos. Entonces, esta sería el flujo volumínico de hidrógeno en función del flujo de dióxido de molibdeno. ¿Vale? Esta también la vamos a arreglar un poquito. Le quito esto, le pongo el título a los ejes. Este va a ser flujo volumínico de hidrógeno. Entonces les digo otra vez, como este sí ya lo vamos a enseñar al público, pues le ponemos un subíndice. ¿Y esto está en qué unidades? ¿Está en litros? Litros, kilogramos sobre mol. No, litros por hora. Porque Ah, esto ok. estaba por hora, entonces esto va a estar en litros por hora. Entonces le vamos a poner aquí que esto está en litros por
hora. ¿Vale? Y aquí abajo este es el flujo másico de dióxido de molibdeno. Y esto está en toneladas por hora. Ujú. Y otra vez, pues esto lo voy a poner negro, lo vamos a hacer más grande. También negro, un poco más grande. Negro, un poco más grande. Un poco más grande. Aquí le voy a poner también esto. Mm, mm, Línea, grita, que me enseñe la marca de graduación principal. También línea, también negrita, con su marca exterior. Les digo, esto lo podemos modificar un poquito. A lo mejor podríamos cambiarle a que sean, por ejemplo, cuadrados. Un poquito más grande, sin relleno. Quiero que sea un poco más gruesa la línea. Y esta línea la quiero punteada. Entonces ahí tengo mi gráfica de control. ¿Sale? Aquí también le voy a quitar la línea. Entonces ya puedo. ¿Sale? Mm, Para obtener finalmente la gráfica de control. Ah, voy a pegar como imagen y lo vamos a reducir tamaño. Como les decía, las gráficas siempre llevan un pie de figura. Figura, flujo volumínico de hidrógeno en función del flujo molar de dióxido de molibdeno. Ah, no, flujo másico de trióxido de molibdeno. Y ahí está. Entonces aquí no se ve mucho, pero tiene una cierta curvatura. Ujú, hacia arriba. Y eso es porque el porcentaje de conversión pues realmente no varía mucho, no va de 22 a 20. Entonces aquí a lo mejor se ve mucho la curva por los límites que tenemos en la gráfica, pero ya al momento de hacer los cálculos pues no se ve tan reflejado, ¿no? Pero sí tiene una cierta curvatura. O sea, requerimos más hidrógeno conforme más molibdeno estemos metiendo. ¿Ok? Entonces, ¿de aquí alguna duda? Pues no, de momento no, profesor. Parece que está laborioso, pero no. Ok, 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 ok. Todo en orden, dudas, algo más. No, profesor. ¿Todo bien? Ok. Entonces, si todo está bien, pues vamos este, a vernos la próxima clase, muchachos. Ahorita hay una tarea en cursos y para la otra semana también les toca entregar el póster. Así que váyanme mandando sus equipos para que ya los tenga registrados. Sí, nada más una duda ahí, profesor. Ujú. ¿De cuánto son los equipos? Porque ahorita mi equipo es de tres, pero De tres, no sé. pues si quieren Sí, hasta de cinco, ok, o sea, no importa que sea, o sea, puede ser de 3 a 5. de cuatro o cinco, sí, de preferencia que sean cuatro o cinco. Ujú. Ok, ok, ok. Entonces, hoy le enviamos el correo con los nombres. Ok.
también entreguen su hoja de que son conocedores de la evaluación, esa en físico allá en CEU. Si ya la entregaron, pues ya voy a ir por ellas apenas próximo, la próxima semana. Entonces, Compañero Adri. ujú. Este, yo recién me integré al grupo, entonces, si alguien tiene espacio para mí, estaría muy chido, Ahora gracias. sí. Bueno, en nuestro equipo falta uno todavía. No sé quién quiera integrarse. No, estoy viendo, aquí estaba al revés el factor de conversión, ¿eh? Déjenme lo cambio, sí, porque esto está mal. Entonces son 100 mol, es un kilogramo mol. Aquí estaba al revés. Entonces aquí en lugar de 96 son 96.000 por cada kilogramo mol. ¿Ok? Sí, sí está mal. Entonces ahí vamos a modificar los datos. Sí, rápido, ahorita que me di cuenta. Entonces aquí punto entre uno. Sí, 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 de una vez. Sí, porque sí, sí cambia mucho. Entonces aquí estaría la gráfica. Ahora sí, sí, disculpen nada más. Se me fue. Entonces esta la borro y aquí vamos a pegar la nueva. Entonces esta sí sería. Entonces nada más cambia la cantidad. Sí es una diferencia grande, pero bueno, para que la vean correctamente. O sea, aquí teníamos mal el factor de conversión, o sea, 100 mol es un kilogramo. Ujú. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Pues no, creo que no, profesor. Ok, ok. Pues ahora sí. Si no hay dudas, nos vemos la próxima clase. Muchachos, les digo, hay una tarea, cursos, mándenme sus equipos porque ya tienen que entregar su primer resumen de unidad. Y la próxima clase ya empezaríamos a ver balances de materia. Aquí de hecho ya hicimos algunos, o sea, no los vimos como tal, pero por ejemplo aquí en calculamos cuál era el flujo de salida, sabíamos cuál era el flujo de entrada y calculamos, por ejemplo, que había una cierta cantidad de monóxido de carbono que estaba remanente. Entonces un balance de materia, como vamos a ver, pues simplemente es que vean que todo lo que entra es igual a lo que sale. Por ejemplo, aquí podrían calcular cuál es la cantidad de molibdeno que se produce. Si quieren, antes de irnos, pues, podríamos hacer eso. ¿Cómo calcularían la cantidad de molibdeno que se produjo? Por ejemplo, ¿cómo calcularían la cantidad de molibdeno producido? Pues podría ser a la inversa, o sea, usar lo mismo que usamos con el hidrógeno, pero esta vez ahora sí que con el molibdeno. Mm, a la inversa. Pues tendríamos que hacer algo muy similar, ¿no? O sea, sí como lo que hicimos con el hidrógeno, pero aquí en lugar de, por ejemplo, en la primera reacción,
no se produce nada de molibdeno, ¿no? Entonces únicamente tendríamos que centrarnos en esta segunda reacción. ¿Cómo lo haríamos? Que nos queda un patito. Para calcular la cantidad de molibdeno producida, o bueno, más bien, podríamos también calcular la cantidad de molibdeno producido. Para ello, este, apoyaríamos de la relación geométrica. Vamos a ver cómo lo haríamos, cómo se les ocurre, de qué partimos. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? También requerimos partir de esto, ¿no? De algo similar como esto. Entonces aquí podríamos hacer esto, ¿no? ¿Cómo relacionamos la cantidad de molibdeno que se produce en la reacción 2? Aquí a lo mejor no nos interesa que sea molar, que no lo vamos a convertir a un lumínico, pero ¿cómo relacionamos ese flujo másico con el flujo que entra? Ujú. Pues ahí también nos apoyaríamos de las reacciones, ¿no? De la estequiometría. Entonces haríamos algo similar a esto. Entonces pasaríamos a masa, ujú, sacaríamos la cantidad de moles, ujú, y luego con la relación estequiométrica de la reacción 2, que creo que es 1 a 1, pues obtendríamos cuántos kilogramos mol de molibdeno estamos produciendo, ¿no? Y luego con la masa molar del molibdeno, pues ya lo pasaríamos a flujo másico. ¿Cuál es la masa molar del molibdeno? Son 95.95. Kilogramos de molibdeno, ¿sale? Entonces esto ya estaría en kilogramos de molibdeno por hora, producto.
Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra ecuación para aplicar? Entonces, uno por uno por uno por uno, entonces nos quedaría, esto se va, este de aquí se queda, entonces nos quedaría una relación así, ¿no? Entonces, por cada 144 kilogramos de dióxido de molibdeno, tendríamos 95,95 kilogramos de molibdeno. Y eso es porque cada, cada mol de molibdeno reacciona uno a uno. Primero para formar dióxido y luego para formar molibdeno, ¿no? Entonces, si nos vamos a nuestro Excel, aquí, pues simplemente agarraríamos el flujo en kilogramos, ujú, por 95,95 entre 100 144. Y entonces así ya obtendríamos cuál es la masa de molibdeno que estamos produciendo, dependiendo de cuánto metemos. Entonces, vean que, por ejemplo, para 2 toneladas tenemos 1.300 kilogramos. Entonces, este sería flujo másico de molibdeno. ¿Sale? Pues también podemos hacer una gráfica. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí queda claro? Ujú. Sí, hasta ahorita sí. Todo claro, profesor. Ahora sí, si ya no hay más dudas, pues nos veríamos en la siguiente clase. Simplemente pues, sería esto. Pues, bueno, una relación aquí sí es lineal porque el porcentaje de conversión del molibdeno no depende del hidrógeno, ¿no? Esta sí es una línea recta. Entre más trióxido de molibdeno, pues vamos a obtener más molibdeno porque estamos buscando que la conversión sea al 100%. Entonces esta sí es una relación recta. Esta sí es una línea recta. ¿Sale? Pues si no hay más dudas, pues nos vemos la siguiente clase, muchachos. Vale, profe, nos vemos. Gracias, profe. Excelente fin de semana. Muy bien, profesor, gracias. Buen fin. Nos vamos, nos vemos, nos vemos. Gracias, profesor. Bonita tarde, descanse. Igual, igual, nos vemos. Acordarme de activar el chat. Bueno, stop share y